Hoy nos acompaña nuestro café y té, nuestro endocrino. Él es Ricardo Chamorro. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María José, encantado de estar contigo. Estamos aquí otra vez por Estepona, ¿verdad? Con la consulta. Vamos a recordar dónde pasas consulta, Ricardo. En la Clínica del Río estoy. Estoy en San Pedro y en Estepona. Y en Estepona. Concretamente hoy vamos a hablar de la obesidad, pero yo quiero antes que retomemos el tema de la nutrigenética y que hablemos así de una manera que la gente nos entienda qué es la nutrigenética, Ricardo, porque yo lo he oído ya en muchas ocasiones a raíz de que tú me lo presentaste aquí en Café y Té. Bueno, la nutrigenética y la nutrigenómica son las relaciones que hay entre los genes y la alimentación. Y lo que comemos. Exactamente. Esto es de que hablábamos antes, de que somos lo que comemos. Sí. Ahora se puede decir que somos también lo que comieron nuestros abuelos. Es decir, que Vamos a ver, te cuento una historia un poco triste, pero una historia real, ¿no? A finales de la Guerra Mundial, en Holanda, hubo un problema muy serio con los alemanes, hicieron un bloqueo alimentario para las familias holandesas y hubo un año de hambre impresionante. Las calorías que consumieron en esa zona de Holanda, donde murieron mucho por inanición, eran de 600 calorías diarias. Nada. Al cabo de los años, los hijos que nacieron en aquella época de hambruna tenían más enfermedad de obesidad y enfermedad cardiovascular. Y los nietos también. ¿Y esto? Porque hay como una especie de programación genética en el momento de la fecundación, o sea, en el embrión, que hace que también luego se habló la teoría de Baker, que es un poco parecido, que los niños que nacen con bajo peso tienen más riesgos de enfermedad cardiovascular y de enfermedad de obesidad, que es lo que influye, digamos, una programación genética en la inanición. Entonces ahí podemos decir que es lo que influye los alimentos sobre los genes, y esto nosotros llamamos nutrigenética. Claro, porque yo me imagino que es que, claro, como el cuerpo pasó hambre, pues luego todo lo que come le alimenta el doble. El gen lo que hace es decir, me tengo que adaptar. Ah, claro. Y como me adapto, me hago un poco conservador. Claro. Y si me tomo 1000 calorías, me afectan como 3000. Eso es, me tengo que adaptar a eso. Y cuando ya tiene la época de abundancia, entonces lo que mis genes todavía no están adaptados a ese cambio que hubo desde el punto de vista embrionario o incluso en la época también incluso joven y de niño, ¿no? Entonces, eso se llama nutrigenómica. La nutrigenética es otra cosa. La nutrigenética es que yo te valoro tus genes y teniendo una particularidad genética puedo hacer una programación alimentaria sobre tus genes. Vale. Por ejemplo, tú tienes, eso se ve ya en patologías monogénicas, quiero decir, por ejemplo, la fenilcetonuria, que es una enfermedad neurológica. Si tú haces un examen, ves que hay un factor genético que condiciona ese tipo de enfermedad, puedes adaptar una alimentación para tratar de que no haya esa enfermedad que puede ser peligrosa en los niños desde el punto de vista de desarrollo neurológico. Vale, entonces, por ejemplo, si me haces un estudio y yo no tolero bien algún alimento o cualquier otra combinación, ¿no? Eso se llama la nutrigenética, es adaptar tu genética a la alimentación. Es decir, si mis padres y mis abuelos han comido muy bien, ¿eso me va a favorecer también a mí? También. Lo que ahora mismo también vemos que tanto el exceso como el defecto pueden influir negativamente sobre los problemas. Lo que pasa es que lo que estamos hablando es de la epigenética. Epigenética. Y de la epigenética, por eso digo que es un poco complejo, porque la epigenética no solamente influye en la alimentación, sino el estrés, las situaciones ambientales, los tóxicos alimentarios. Las emociones. Claro, entonces ahí incluso todo lo que se está estudiando ahora sobre el genoma humano, que tú lo habrás oído hablar, del genoma humano, lo importante que fue, ahora ya se empieza a hablar del epigenoma humano, y entonces se está empezando a investigar los cambios ambientales, nutricionales, estrés, alimentos, la toxicidad, etcétera, sobre los propios genes.
Bueno, que esto es un campo por descubrir todavía, ¿eh? Y que cada vez nos... Y no solamente para el tema de la enfermedad cardiovascular o obesidad, sino, por ejemplo, mucho más interesantes en el tema del cáncer. Del cáncer, porque se ha descubierto... Que hay factores epigenéticos que pueden influir. Y cómo la alimentación puede ayudarnos. Y cómo la alimentación puede ayudarnos. Claro, porque además recientemente yo he visto libros de personas que han cambiado su alimentación debido a un diagnóstico de cáncer y eso les ha ayudado a... Sobre todo, salir... se piensa que hay un 30% de cánceres, que claro, hablar de cáncer es muy amplio. No claro, y tampoco podemos decir que vamos... De qué tipo de cáncer. Que cáncer es una palabra que engloba muchas cosas. Pero quiero decirte que se piensa que los alimentos tienen una influencia que puede ser de la tercera parte en la influencia sobre el cáncer. Sobre el cáncer. Por lo tanto, si empezamos a cuidar la alimentación ya y encima adaptado a nuestra genética, oye, pues vamos a tener... ¿Qué alimentación? La mejor. La mejor, ¿verdad? La mediterránea. La mediterránea, vale, la mediterránea es la mejor. Y hoy queríamos hablar un poquito de obesidad porque, claro, las personas que son obesas en un momento de su vida siempre han hecho alguna dieta. Cualquier persona que tiene sobrepeso en algún momento de su vida ha decidido hacer dieta. Y muchas se equivocan en hacer una dieta en la que comen poco o casi nada, porque lo que estábamos hablando, el cuerpo dice, uy, que no me dan de comer, me voy a guardar aquí estas reservas. Por eso la importancia, ¿no?, de hacer muchas comidas pausadas a lo largo del día. Ya que me permites hablar sobre obesidad, María José... Eso, te quería preguntar, a ver... Yo te voy a comentar. Lo primero es una cosa anecdótica que yo creo que nos pasa a todos. Hace 60 años, eso también tiene que ver con la epigenética. Ajá. Hace 60 años veíamos una persona delgada y decíamos, pobrecillo, está enfermo. Algo le pasa. Sí, qué pálido. Y ahora vemos a una persona delgada y dice, qué bien te veo, has adelgazado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso es un problema cultural. Entonces, lo primero es que yo considero que tenemos que hablar de obesidad como enfermedad. Obesidad como enfermedad, no simplemente por estar bien físicamente. Como control de peso. Yo creo que control de peso es como tenemos que hacer un control de peso, como tenemos que hacer un control alimentario o como tenemos que mejorar nuestros hábitos de vida, tenemos que hacer más ejercicio, porque la propia dinámica de una sociedad industrializada que nos hace tener unos hábitos poco saludables, lo que tenemos que hacer es recuperarlos. O sea que dentro de nuestra obligación como personas que nos cuidamos de nuestra salud, tenemos que mejorar nuestro estado físico, mejorar nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Y también controlar nuestro peso. O sea que no, a mí no me parece mal que la gente se preocupe para controlar su peso, porque nuestra tendencia, y hemos hablado antes de la epigenética, es ganar peso. Solamente hay algunos genes protectores, que hay gente que come mucho, pero no, aquí en esta casa tenemos a dos, ¿eh? A dos, ¿entiendes? Que sí, comen que y no engordan. Y no engordan. Serían genes protectores, ¿no? Genes protectores. Pero de alguna forma, la mayoría de la gente tenemos genes que nos ayudan a ganar peso. A ganar peso. Entonces, pero claro, es un error que una persona que esté obesa de repente diga, no como, y deje de comer. Lo primero que yo planteo, cuando una persona tiene una obesidad, o sea, una enfermedad que tiene un acúmulo de grasa excesivo en el cuerpo, es etiquetar y clasificar ese tipo de obesidad. ¿Qué grado tiene? ¿Qué comorbilidades puede tener? Porque puede haber de tipo mecánico, tipo respiratorio, de tipo digestivo y sobre todo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, ojo, que no estamos hablando de Entonces, ahí es cuando yo ya empiezo a planificar y a decir cuál es el tratamiento que debo hacer. Entonces, porque no es lo mismo tener un problema mecánico que un problema de enfermedad cardiovascular asociado a diabetes, a hipertensión, a dislipemia, etcétera. Entonces, ahí yo creo que debemos individualizar siempre el tratamiento. Claro, porque una persona obesa no solamente tiene el problema de la obesidad, sino que tiene generados ese tipo de problemas también que van de la mano. Claro, y cuando tú mejoras, por ejemplo, el peso, no tanto como perder 20 o el 30%, sino 5 o el 10% en personas que tienen una obesidad grado 1, pues mejoran mucho las comorbilidades. Por ejemplo, el síndrome de apnea nocturna, la gente que tiene que tener a veces un aparato para poder respirar por la noche, mejoras en cuanto pierdas un 5 a 10% de tu peso. Personas que tienen una enfermedad cardiovascular, obligado a perder peso porque mejora la tensión, mejora el colesterol, mejora la diabetes, etcétera, etcétera. Personas que le duelen mucho las rodillas, que no pueden andar apenas, y claro, hay que perder problemas peso. Digestivos, hígado graso, que es que se aparece grasa en el hígado,
problemas de tipo de colelitiasis, de enfermedad litiásica de la vesícula, etcétera. O sea, la obesidad prácticamente es capaz de machacar a todos los sistemas, ¿entiendes? Claro, y hay que diferenciar... Y hay algunos obesos que son sanos, ¿eh? Quiero decir, hay personas que no tienen esa enfermedad cardiovascular, que no tienen... problemas de movilidad. Exactamente. Entonces esas personas no son enfermas, ¿entiendes? Entonces son obesos. Tienen sobrepeso sin riesgo cardiovascular o sin enfermedad pero asociada. con más motivo... Eso a lo mejor les puede preocupar la estética, pero desde el punto de vista de salud, ¿entiendes? No tienen tanto problema como otros a lo mejor delgados, que sí tienen enfermedad cardiovascular. Oye, sí, porque ahí te digo una cosa, el problema no es solamente la cantidad de peso que tú tienes, sino dónde distribuyes tu peso. Tú sabes que las personas que hemos hablado siempre, por lo menos en nuestra tierra, decimos la barriguita cervecera. Aquí también se dice. La barriguita cervecera. La barriguita cervecera es una enfermedad más seria que la persona que tiene la grasa localizada en la parte inferior del cuerpo. En las caderas. Las caderas. Esas personas que tienen la grasa localizada en caderas tienen más problemas reumáticos, más problemas de artrosis, de insuficiencia venosa, etcétera, pero tienen menos problemas de enfermedad cardiovascular. Las personas que tienen, que ya Vage en el año 1944 hablaba de androide y ginoide, la enfermedad de localización de la grasa a nivel abdominal, tiene mucho más peligro. Yo decía grasa tipo manzana, tipo pera. Exactamente, eso es, así es. La manzana redonda, la pera, pues ahí con el tema. Y la pera es menos peligrosa. Puede ser menos estético quizás, pero menos peligrosa. Sí, estético es poco, ¿verdad? Menos estética. Por eso hay tantas mujeres que hoy en día acuden incluso a los quirófanos para hacerse liposucciones. Claro, porque hay esa grasa, además, es una grasa con poca movilización, ¿sabes? Y difícil de eliminar, ¿no? Difícil de eliminar. Por mucha dieta que hagamos o mucha... Entonces... Y tiene un componente genético además también muy importante, ¿sabes? Ahí, siempre que yo planteo a personas con problemas de peso y localización en esa zona de la grasa, siempre tienen la familia, siempre dice mi madre, todos mis hermanos tenemos ese problema, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar desde antes a cuidarse. Quizás sí, quizás sí. Es decir, tráigame una foto de su madre y le diré, ¿no? Y ya empezará a tener cuidado de que tenga tendencia a ganar ese peso. Claro, porque nos tenemos que fijar... Y hay que movilizar un poco la grasa de esa zona desde el principio, pues con masaje, etcétera, etcétera. Eso el masaje es muy recomendado, sí, yo ¿no? creo que sí, a nivel de esa grasa, porque la grasa abdominal hay que hacer ejercicio, hay que hacer un momento, lo que tú dices, un cambio alimentario. Cambio alimentario, ejercicio, abdominales, correr... Ejercicio, sobre todo, mira, ejercicio es más importante hacerlo todos los días que hacerlo de forma agresiva al fin de semana. Claro, todos los días un ratito. Y aeróbico, aeróbico es que no te agotes, que tú puedas ir con tu persona que tienes al lado, tu pareja, tu amigo, tu amiga, y tú puedas hablar con él perfectamente sin cantar. Sin que te falte el aire, ¿no? Y bueno, para ir terminando, vamos a abogar por nuestra dieta mediterránea. Vamos a desechar un poquito cosas que hemos introducido en nuestra dieta que no son nuestras y vamos a volver a los orígenes del campo, Sobre ¿no? todo porque además se ha demostrado que esa alimentación mediterránea, que lo que me comentabas tú el otro día, y vuelvo a repetir, ¿cuál es el alimento que a ti te parece más brillante de nuestra realidad cultural? Y yo te decía, el aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra, ¿no? Eso, virgen extra. Exactamente. Y eso es un poco lo que debemos plantearnos, que tenemos en nuestra cultura mucha verdura estacional. ¿Qué voy a decir a la gente de Estepona? Que sabe perfectamente... Somos de campo. Que sois los que tenéis la mejor verdura de España, ¿entiendes? Oye, ojo, Ricardo, el aceite de oliva, virgen extra, pero en crudo. Crudo. Porque no vale, es que me frito unas patatas con aceite de oliva virgen extra, porque ya no estamos haciendo... Sí, pero también las patatas mejora su calidad nutricional haciéndolas fritas con aceite de oliva virgen extra. Pero si podemos evitar eso y que sea algo más esporádico, vamos a estar más cuidados. Te refieres desde el punto de vista calórico. Calórico. Es que ya es otra cosa. Yo creo que tenemos que diferenciar lo que es lo calórico, lo que nos aumenta nuestro ingreso energético, con lo que nutricionalmente es saludable. Saludable. Sí, pero vamos, que si nos tomamos una ensalada bien regada de nuestro aceite de oliva, unas verduritas regadas con aceite de oliva... Cuanto más regada está, más calorías entran. Más caloría, pero es más sano que... Sí, más sano, más saludable. Más saludable.
Ricardo, Clínica del Río, ahí es donde Yo pasas lo la que quiero consulta. es que si hay algunas preguntas que quieran hacer, tú te pones en Vamos a contacto decir de nuevo el conmigo. correo que tenemos, que es el de nuestro programa, es cafeite@estepona.es, y Ricardo Yo está quiero dispuesto dispuesto a contestarles a todo el que mundo. llamen por teléfono y él contesta a todas las preguntas que nos manden o nos escriban al correo, a nuestro correo. Tú sabes que como estamos en contacto, Sí, pues nosotros yo te voy diciendo, Ricardo, que contesto. nos han preguntado esto. ¿Qué opinas? Prepáralo para la siguiente semana que vengas. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Muy bien, María José, encantado de verte otra vez. Estoy Igualmente. encantado de estar contigo. Igualmente, Ricardo. Vamos a ir a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos con otros asuntos.